Siempre que hago estas cosas me asusto de verme en el video, porque no estoy acostumbrada a hacer muchos videos. Pero bueno, les cuento que se me ha ocurrido una idea que es contar, hablar con ustedes, platicarles de cómo fui haciendo mis distintas novelas y contarles un poco de esas novelas. Me parece que además de que le puede interesar a alguna de ustedes, también a mí me interesa guardar ese recuerdo, esa experiencia. Y creo que es una experiencia interesante, ¿no? Cómo se surgen las novelas, surge la creatividad a veces de lugares impensados. Yo había estado trabajando mucho, en el 84 fue una campaña electoral donde estuve involucrada y ya estaba harta del trabajo que estaba haciendo. Me habían puesto a dirigir una agencia de publicidad que se encargaba de todas las campañas del Estado y yo no quería trabajar en eso, yo estaba obsesionada porque sentía que quería escribir algo diferente, que ya no iban a ser solo poemas, yo quería algo que recogiera la experiencia que yo había tenido en mi vida, que no era nada más lo de la poesía, porque la poesía era mi experiencia más íntima y yo quería contar un poco la experiencia que había tenido en ese proceso de la revolución y que había sido tan emocionante, tan tremendo, pero también tan doloroso, que me había hecho cuestionarme muchas cosas. Y además quería, no sé, contar una historia, porque esa historia yo la había andado en la cabeza muchos años. Y fue una cosa absurda. Me fui a sacar una muela cordal que estaba impactada, en mala posición, entonces fue toda una operación complicada. Y el dentista me dio una pastilla, me dijo que me la tomara cuando llegara a la casa. Me la tomé, me dormí y en el sueño soñé con la mujer que se mete al árbol, que es una de las partes fundamentales de la mujer habitada, por eso se llama la mujer habitada. Esta indígena que ha muerto hacía cientos de años, se mete en las raíces de un árbol de naranja, ya cuando su cuerpo está convertido en nada, se convierte en la savia del árbol de naranja que nace, no renace porque el árbol existe, pero ha estado todo apagado y mustio y de repente florece y en la casa de una muchacha que está empezando a vivir sola, una tía le ha regalado una casa y la muchacha se quiere independizar y está soñando con ser independiente y va a su primer día de trabajo, así empieza la novela. En el momento en que va al trabajo, ella oye un juicio que se está haciendo y que nos da una idea del tipo de país que es Faguas, ese país donde se desarrolla la novela, que es un país inventado por mí. ¿Y qué quiere decir fuego y agua? Pues es una derivación de Nicaragua, Faguas, pero no lo quería hacer solo de Nicaragua, porque en América Latina, en toda América Latina pasan estas cosas. Entonces, ella va a trabajar, regresa en la noche, ahí en el trabajo conoce a Felipe, que es uno de los arquitectos, y ella empieza, pues está muy entusiasmada con su trabajo. Empiezan a pasar cosas, Lavinia, que es la arquitecta, tiene muchos, lo que se llama un monólogo interior, o sea, ella habla mucho consigo misma y la novela está construida sobre sus pensamientos y las cosas que le van pasando. Por ejemplo, que Felipe, el chico del que se enamora, los dos se enamoran, hay primero una especie de rifirrafi de que él la reta porque es una muchachita burguesa y él la quiere llevar a un lugar donde están construyendo un centro comercial que va a destruir todo un lugar donde vive un montón de gente. Entonces, pero bueno, el reto se convierte en enamoramiento, como suele suceder a menudo. Y lo que pasa es que Felipe un día llega a su casa con un herido que es un herido de bala. Y entonces ella se da cuenta que Felipe está involucrado
en la resistencia contra la dictadura que hay en el país. Y se muere de miedo, ella no quiere estar en eso. Entonces la novela es el proceso de cómo ella pasa del miedo al convencimiento, del miedo a la duda de si ella, que es tan burguesa, que ha tenido las posibilidades que ha tenido, va a poder acoplarse y van a poder aceptarla la gente del movimiento revolucionario. En todo ese interín, la Itzá, que es el espíritu del árbol, ella se ha comido las naranjas del árbol, la viña, y Itzá está viéndola por dentro, no la posee. No es un cuento de posesión, sino que más bien Itzá empieza a verla y va viajando por su cuerpo, es muy poético, va viéndole todo su interior, va oyéndola pensar. Itzá empieza a recordar su propia historia, porque ella es una indígena que luchó contra la conquista española, también se enamoró de un cacique que existió de verdad, que es un cacique de los Boacos en Nicaragua, que se llamaba Yarinze. Entonces ella nos va contando cómo ella se tiene que rebelar también contra su madre para poderse ir con Yarinze a luchar, y el amor de ellos, y cómo ella, por ejemplo, tiene que decidir no tener hijos, porque las mujeres deciden que no van a tener hijos, porque a todos los indios se los están llevando en grandes barcos fuera a trabajar en Lima. Es verdad que los balcones de Lima fueron hechas con madera nicaragüense. Entonces estas dos historias se van entrelazando, y Lavinia se va comprometiendo cada vez más, y Felipe tiene que aceptar que ella se comprometa, porque al principio Felipe trata de disuadirla, porque él quiere tenerla a ella protegida, como suele suceder. Entonces es una novela donde también está el conflicto entre ella y él, cómo lo van resolviendo, y es una novela muy dramática porque Lavinia se involucra en la construcción de una casa para un general de la dictadura, y cuando los del movimiento revolucionario se dan cuenta que ella va a estar ahí, entonces empiezan a pedirle todos los planos para ver si hacen una acción, un asalto a esa casa para poder sacar unos presos de la cárcel. No les cuento más porque entonces ya les voy a revelar toda la novela, pero esta novela ha sido muy exitosa, me emociona mucho cuando me dicen, hay gente que me dice que les impresionó tanto, aquí en España sobre todo, me encuentro muchísima gente que ha leído la novela, tuvo muchísimo éxito editorial, se vendieron millones de ejemplares, pero bueno, es una novela que me ha llenado de felicidad, salió en el 88 y todavía sigue publicándose. Así que bueno, les cuento esa historia de esa novela, y que al final termina con una invocación, una especie de largo poema, y les recomiendo que la lean. Creo que es una novela que trasciende el tiempo, que trasciende el hecho de la revolución, que trasciende las luchas, porque es el cuestionamiento de un ser humano sobre su papel en la vida, su papel en el mundo y su relación con los demás, y cómo hacer algo por el futuro. Muchísimas gracias, y la próxima vez les cuento de otra novela. Sofía de los Presagios. Gracias.